Muy buenas. Soy José Luis Martín y estás en World Media Podcast. Tiempo para volver a disfrutar del mundo del cine. En esta ocasión vamos a hablar no solo de cine, sino también de series. Y lo vamos a hacer para conocer el origen de la edad dorada de las series de televisión. En los siguientes minutos con Manu Díaz vamos a profundizar en por qué las series de televisión viven su etapa dorada, cuál es su origen y probablemente cuáles son las series que están a la vuelta de la esquina. Habrás comprobado y te habrás dado cuenta que cada vez son más las plataformas y los diferentes canales de televisión también que apuestan por las series, más que por las películas. Todo ello en este podcast de World Media, en su formato Filmcast y con Manu Díaz, que es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de La Laguna, ejerce como crítico de cine en diferentes medios y también es director y presentador de programas de cine, como por ejemplo en Días de Radio de Canarias Radio La Autonómica. También colabora en Radio Candelaria, Gente Radio, Canal 4 Radio y lo encuentras en la web especializada en género fantástico tumbaabierta.com. Y que no se me olvide, también hay una recomendación cinematográfica al final de este podcast. Y vamos a saludar ya a Manu Díaz. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí una vez más. Bueno, una vez más, un podcast más. Y en esta ocasión vamos a hablar de cine al final, cuando hagamos alguna recomendación cinematográfica. Pero hoy el protagonista de este podcast, y para aquellos que nos escuchan, para esa persona que nos está escuchando ahora mismo, es saber el origen de la nueva era dorada de las series de televisión, ¿no? Sí, bueno, ahora que estamos en esta etapa de que estamos todos enganchadísimos a las series y siempre pendientes de las nuevas series que van saliendo, y rescatando incluso pues algunas series que ya llamamos clásicos, pero pues, sí, porque es verdad que algunas tienen más de 20 años, pero que la verdad es que muchos pues empezamos a verlas cuando se estrenó su emisión y no las vemos tan lejanas, ¿no? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que la televisión pues es un invento que nos viene acompañando ya bastante tiempo. Pero sí, estamos en esta tercera edad esta tercera edad dorada de la televisión, y bueno, por rescatar un poco cuáles fueron las series y los condicionantes que marcaron el momento en el que estamos ahora. Porque, como te acabo de entender, tercera edad de la serie de televisión. ¿Y cuáles fueron las dos primeras? Ahora mismo yo ando desubicado, supongo que en quien nos está escuchando también. Sí, hombre, estamos hablando en este caso en contexto histórico de Estados Unidos, que en materia audiovisual, pues como sabemos, son los que llevan el monopolio y van marcando un poco la línea historicista. Pero, digamos, la primera edad, que quizá yo diría que es la más importante, estamos hablando pues de los años 50, 60. Es la más importante porque, por un lado, es la que define lo que iba a ser la televisión en Estados Unidos. La televisión pasa a convertirse en un elemento competitivo contra el cine, y después pues realmente digamos es una etapa en la que la televisión busca distinguirse de lo que vemos en las salas de cine, utilizando un lenguaje diferente, y que después muchos de los cineastas que definieron ese lenguaje son los que después pasarían a controlar un poco la etapa, vamos a hablar de los mediados de los 60, años 70 en adelante, en Estados Unidos, en Hollywood, y lo que se llama el nuevo Hollywood, o ese cine que se impone en un momento determinado por encima de las grandes superproducciones, y donde lo que impera es la figura del director como autor, importando el término desde Francia, y se radica casi lo que es digamos el gran producto de estudio.
Una segunda etapa una segunda edad dorada de la televisión, ya hablaríamos pues gran parte de la década de los 80 y parte de los 90, que es pues una etapa sobre todo de un tipo de series de alto consumo, pues muy episódicas en este caso, no jugando con la continuidad, sino que cada semana pues los espectadores se reunían delante de la tele para ver un nuevo episodio de alguna serie, pues decimos de corte muy muy popular. Y esta tercera edad dorada de la televisión, como decimos, empieza a finales de los 90, pues busca romper también un poco la estructura, la forma de consumo de la televisión. Por un lado, porque ahora se empieza a imponer la continuidad, se empieza a imponer lo que es el arco argumental, es decir, ya no tanto el hecho de lo que se cuenta en cada episodio, sino el concepto de temporada, que cada temporada es un arco, nos cuenta una historia que por regla general abre y cierra, aunque quede algún fleco abierto de cara a posibles futuras temporadas, pero que intenta, digamos, que el sentido de la narración no lo determine el episodio, sino el conjunto de la temporada. Y después también porque se empieza a apostar por un tipo de material mucho más adulto, se empiezan a introducir elementos que hasta entonces, precisamente porque la televisión quizás era un medio más generalista, pues intentaban no entrar por esos caminos, pero al llegar pues nuevas empresas, empiezan a llegar las plataformas, y las plataformas pues empiezan digamos, a apostar por un material adulto para sus suscriptores, y ahí pues entra sobre todo un tratamiento político-social de la historia, empieza un tratamiento sexual y empieza un tratamiento de violencia que hasta entonces pues rara vez lo habíamos visto en la pequeña pantalla. O sea, entonces se puede pensar que la primera etapa de la serie de televisión era cultural, ilustrativa, no sé si la segunda un poco más familiar, y la tercera, como bien indicas, ya más adulta, con sexo y violencia incluida. Efectivamente, sí. Como digo, ahora mismo, claro, aunque llevamos, pues como decía antes, en torno a ya más de 20 años desde que podemos marcar el inicio de esta tercera edad dorada, todavía las repercusiones que puedan tener, pues se siguen un poco en el aire, ¿no? Se siguen fraguando. El otro día que hablábamos, pues de la guerra a las plataformas, pues claro, esa guerra a las plataformas es digamos, la repercusión actual de lo que es el inicio de esta tercera edad dorada de la televisión. Con respecto a la primera edad dorada, sí hemos ya podido evaluar, ya hay estudios, ya hay incluso trabajos de investigación académicos que han evaluado el valor de esa primera edad dorada, y desde luego, pues bueno, eso a nivel, como decíamos antes, a nivel de lenguaje, a nivel de repercusión dentro del medio audiovisual, pues fue un momento muy importante. La segunda edad dorada pues queda como una etapa muy muy popular, pero quizás a nivel de digamos de aportación en cuestión de lenguaje audiovisual, o en cuestión de ir por vías inexploradas, pues bueno, quizás es una etapa menos digamos que con menos implantación en ese sentido, más bien es una etapa dorada por pues la popularidad tremenda que tuvieron las series de aquel momento. De todos modos, hay que decir que algunas de esas series todavía, o mejor dicho, al menos una de esas series sigue en emisión a día de hoy, que es Los Simpsons. Ah, ¿y Los Simpsons en qué etapa la podemos ubicar? Entiendo en la segunda etapa de la serie. Los Simpsons es una de las series clave de la segunda edad dorada. Uh-huh. Es verdad que en esta tercera edad dorada ya es una serie que no tiene tanto peso. Los Simpsons sigue siendo una serie que se mantiene porque mantiene unos índices de audiencia que la avalan, pero es verdad que ya no es la serie irreverente, rompedora,
que fue en su momento, pero bueno, que Los Simpsons es un ejemplo, quizá uno de los ejemplos más claros de esa segunda edad dorada, pero que bueno, digamos, los Simpsons es más bien ya a principios de los 90, pero en los 80 tenemos cosas como El Coche Fantástico, El Equipo A, tenemos después un poco más tarde Los Vigilantes de la Playa, son ese formato de serie tremendamente popular que busca un público muy muy generalista y que juega sobre todo con el entretenimiento como base principal, no tanto el aportar digamos a un nivel artístico digamos elementos novedosos. Sería mucho pedir, Manu, saber algún ejemplo, por ejemplo, de la primera etapa de la edad dorada de las series y ya por último también de esta última tercera etapa, ya una vez que hemos conocido la etapa intermedia. Bueno, de la primera etapa, es verdad que hay muchas series que empezaron pues de un digamos de un corte a lo mejor un poco más comercial, pero sobre todo de esa primera etapa podemos hablar más bien de una impronta casi teatral, como pasó con Estudio 1 en nuestro país. El hecho de coger, a lo mejor no series como la entendemos hoy en día, como una serie de personajes que van contándonos sus historias a lo largo de diferentes episodios, sino series que jugaban sobre todo con digamos adaptaciones de clásicos de novelas, de la literatura, de relatos, de obras de teatro, etcétera, que eran llevadas a la televisión por una serie de cineastas que llegaban con nuevas ideas y que llegaban con la intención de como decía antes, de distinguir lo que veíamos en televisión de lo que podíamos ver en el cine, y que el público que se quedara en casa no fuera únicamente no se quedara únicamente en casa porque le era más cómodo o más barato, sino porque además le gustaba esa forma de contar historias frente a la forma de contar historias que veían en el cine, más grandilocuentes y que a lo mejor en ese momento ya estaban desgastadas. Sin embargo, pues bueno, tenemos algunas series como por ejemplo que son clásicos hoy en día y muy recordadas, como es el caso de Alfred Hitchcock Presente, donde el propio Alfred Hitchcock dirigía varios de los episodios y que después puede ser un buen ejemplo de este modelo de primera edad dorada de la televisión. Bueno, y la verdad que era una maravilla. Aquellos que no lo hayan visto, no sé si ahora mismo quien nos está escuchando no ha visto esa serie de capítulos de Alfred Hitchcock, la verdad es que merece la pena porque se podría decir que hasta son atemporales, ¿no? Que aunque sí haya saltos en el tiempo de circunstancias que a día de hoy puedan resultar bastante poco habituales, merece la pena ver algo así por la maestría, ¿no?, con la que dirigía esa serie. Efectivamente, y bueno, curiosamente pues fue una serie que fue una de las que marcó escuela en esa primera edad dorada y que después tuvo un remake en la segunda, porque en los años 80 hubo un remake con nuevos directores, nuevos actores, pero recogiendo los guiones originales utilizados producidos por Hitchcock, e incluso recuperando las presentaciones que él había hecho para cada uno de los episodios, que después eran coloreadas para que encajara con el episodio a color que venía a continuación. Manu, y viendo el momento en el que estamos, plataformas de streaming, guerra de plataformas, como bien indicaba, que ya también hablamos en otro podcast de World Media, en esta sección de cine, esa tercera edad dorada de las series de televisión, ¿cómo se puede mantener cuando la guerra está abierta y cuando las plataformas de pago o plataformas cerradas también están haciendo pues mella, entiendo, en estas series televisivas? Bueno, ahora mismo la verdad es que estamos en plena burbuja, y la burbuja sigue creciendo, y como decíamos, con esa guerra planteada, ahora mismo cada plataforma lo que busca es seguir sumando contenido, pero sí es verdad que a lo mejor el elemento acumulador hace que algunas de estas series pues estén perdiendo la repercusión que tenían al principio de esta etapa.
Porque ahora mismo casi el necesitar seguir sumando contenido hace que vayamos consumiendo series casi de manera digamos, atragantándonos con todo lo que nos va llegando. No nos da tiempo realmente, a nosotros como espectadores no nos da tiempo de asimilar todo lo que estamos viendo, y a los creadores tampoco les da tiempo de poder desarrollar en su justa medida lo que están produciendo. Eso no quiere decir que lo que estemos consumiendo sea malo, pero sí es verdad que claro, estamos forzando quizás demasiado este momento, y a lo mejor pues vamos a entrar ya en una deriva en la que digamos el nivel de calidad se va a empezar a resentir, y eso va a suponer también que muchos en este caso suscriptores, ya no hablamos de espectadores sino de suscriptores, pues se vayan desligando. Está sucediendo ya mucha gente que ya se está desligando de plataformas como Netflix, porque ya no encuentran ese elemento novedoso que sí veían al principio. Al principio, pues bueno, es verdad que estamos hablando de un periodo que abarca pues principalmente la primera década de este siglo, aunque como digo, comenzaría realmente las series que definen claramente esta tercera edad, son de finales de los 90, y la que arranca un poco, la que sirve como punto de partida, es precisamente de 1998, que es Sexo en Nueva York. Una película, una serie que de repente toca una serie de temas que hasta entonces pues la televisión no se atrevía a ver. Una serie enfocada sobre todo a un público femenino, que hablaba de sus problemas, un público femenino de clase media alta, que hablaba de sus problemas sin tapujos, que tocaba el tema de las relaciones sentimentales, las relaciones sexuales, con total libertad, que en sus capítulos además no es que se utilizara sexo explícito, pero sí se sumaba bastantes elementos sexuales, desnudos, etcétera, que hasta entonces pues no se solían ver en televisión. Ese perfil adulto que marca Sexo en Nueva York, que empieza también a tocar elementos de diversidad, no solo digamos el perfil femenino, sino también la comunidad LGTBI, pues empieza ya a abrir una mirada distinta a las series de televisión, y empieza a demostrar que en la televisión se pueden tocar otros temas. Otra serie que arrancaría poco después fue El ala oeste de la Casa Blanca, una serie sobre un poco las bambalinas del mundo de la política, con unos guiones tremendamente ambiciosos y un elenco artístico extraordinario. Y después llegaría Los Sopranos, que bueno, Los Sopranos está, digamos, una de esas series que está en el triunvirato actual de las series pues que más importantes, y que son de mención obligada a la hora de hablar pues de esa televisión del siglo XXI. Manu, me voy a poner yo solo en un problema, porque te voy a dejar que me evalúes en un brete, a ver si evaluándome estoy en lo cierto o no, porque hemos hablado de algunas americanas, pero en España, por ejemplo, dime si me equivoco. Primera etapa, una serie que podría ser en nuestro país, en España, de esa primera etapa dorada, Fortunata y Jacinta. En la segunda etapa se me ocurre Anillos de Oro, y en la tercera etapa Médico de Familia. Bueno, quizás Médico de Familia yo la metería en la segunda. En la segunda, ¿verdad? Porque estamos hablando todavía, sí. Y también es verdad que, claro, los ritmos de la televisión en nuestro país no son los mismos que los ritmos de la televisión en Estados Unidos. Entre otras cosas porque nosotros, durante lo que para ellos podía haber sido la primera, lo que para ellos es la primera edad de la televisión, nosotros teníamos una dictadura. Pero sí, la verdad es que en ese sentido nosotros, pues bueno, el inicio de nuestra televisión fue también muy potente. Yo mencionaba antes Estudio 1, pues por esa
ese salto de las principales figuras de la escena en nuestro país a la televisión, que para ellos pues suponía un modelo o una forma de ganarse la vida mucho más lucrativa que lo que era el teatro, quizás no con tanto prestigio, pero bueno, es verdad que Estudio 1 tuvo muy buena aceptación. En esa primera edad pues estaría también pues las aportaciones de Chicho Ibáñez Serrador, hay historias para no dormir. Uh-huh. Y sí es verdad que lo que para Estados Unidos fue la segunda edad dorada, a nosotros con este talante tan español, pues digamos nos avergonzaba un poco. Había una serie de series que querían seguir esa línea generalista popular que funcionaba con las series estadounidenses, pero que a los artistas españoles pues un poco les afeaban el currículum, o se lo afeábamos nosotros. Es decir, tenemos el caso de Imanol Arias con Querido Maestro, por ejemplo, que fue una serie muy popular y que Imanol Arias pues abandonó porque todo el mundo le decía que iba a destrozar su reputación trabajando para televisión. Fíjate. Pero al mismo tiempo, bueno, como tú decías, Médico de Familia, yo sí creo que Médico de Familia sería nuestra segunda edad dorada de la televisión. Uh-huh. Y actualmente nosotros sí estamos en una tercera edad dorada de la televisión española. Yo creo que hemos empezado un poco más tarde que las series estadounidenses, como siempre, pero creo que nos hemos ido sumando y bastante bien a lo que es esta nueva o esta nueva concepción de la televisión. Ahora pensando yo, mirando jugando ahí, es que claro, quizás Curro Jiménez, otra serie sí. que podríamos incluir en una primera etapa tardía. O Cañas y Barro, ¿no? O Cañas y Barro, por ejemplo, también, pero es verdad que en nuestra primera edad dorada de la televisión quizás no es tan compacta o no está tan bien delimitada como la estadounidense. La tercera, por ejemplo, yo diría que arranca en nuestro país, o sea, en la producción nacional, yo pondría que arranca en 2011 con Crematorio. Creo que es una de las series que llega y demuestra que en España se puede hacer una serie de calidad siguiendo los patrones de la serie que nos estaban llegando desde Estados Unidos, pero también con nuestra propia idiosincrasia. Y de ahí, pues hemos ido, yo creo que avanzando y seguimos pues sumando cada vez pues series pues muy interesantes y que donde pues sí es verdad que en muchas se juega sobre todo con el tirón comercial, pero después también hay series tremendamente ambiciosas. Hace relativamente poco teníamos Libertad, que es una serie fantástica, muy ambiciosa y que quizás por su concepción pues no la podríamos ver como una serie digamos de tirón de público, de tirón comercial, que quizás en otro contexto en un momento anterior de nuestra televisión nunca se hubiese producido, y que gracias a estar en el momento en el que estamos pues la hemos podido, no solo se ha podido producir, sino que la hemos podido disfrutar tanto en pantalla pequeña como incluso una versión largometraje en pantalla grande. Manu, para acabar entonces este capítulo y este podcast, ¿crees que las series de televisión van a tener una cuarta etapa dorada? ¿Crees que van a ser fagocitadas por las series en streaming, por las plataformas privadas? ¿Crees que esto va a cambiar o va a mantenerse y seguir con esa posibilidad de que sigan ofreciendo contenido público a otro público? Valga la redundancia. Bueno, yo creo que todavía esta tercera edad, todavía la tercera edad va a dar mucho de sí. Por lo que te decía antes, todavía esta burbuja todavía resiste y todavía se espera que vaya a, digamos que las expectativas de crecimiento todavía son muy prometedoras, aunque, como decía antes, quizás estamos provocando un ritmo demasiado rápido
y eso pues pueda deteriorar más rápidamente su evolución. Eh, pero bueno, una cuarta temporada, yo creo, una cuarta edad dorada, yo creo que sí, la televisión desde luego, y al igual que el cine, no son medios que estén, digamos, en vías de extinción, ni mucho menos, a pesar de digamos, los comentarios más catastrofistas. Tanto el cine como la televisión todavía tienen mucha vida por delante, y la televisión también en un momento determinado pues tendrá que superar este momento en el que estamos y tendrá que reinventarse, y si se sabe reinventar bien, pues tendremos una cuarta edad dorada de la televisión. Bueno, esperemos que haya una cuarta edad dorada y que tú y yo la podamos ver. Confío en ello, ¿no? Esperemos que sí, pero bueno, sí. Bueno, seguro que sí. Somos incombustibles. Efectivamente, por lo menos la cuarta seguro, ya la quinta no sé si llegaremos. O sí, si no son muy prolongadas puede que lleguemos. Bueno, Manu, para terminar este podcast, la recomendación cinematográfica en el día de hoy es para la película El Irlandés. Seguro que ahora mismo quien nos está escuchando dice, bueno, es que El Irlandés, De Niro, Al Pacino, esa imagen que dieron así como muy electrónica de la película, a lo mejor no cuadró, no es esa película. Yo hablo del Irlandés, aunque su título original es El Guardia, de Guard, de 2011. Es un agente de policía irlandés que se relaciona con un agente del FBI que descubren que hay casos de corrupción en la propia policía irlandesa en un pequeño pueblo, y se está investigando una red de tráfico de drogas, pero la verdad que la serie, con Brendan Gleeson, que es el sargento Jerry Boyle, y Don Cheadle, que es el agente del FBI Wendell Everett, lo bordan. Porque tiene un humor ácido que no te esperas, y realmente creo que es una buena alternativa para disfrutar de una película entretenida, pasa ligerita, y yo por lo menos la recomiendo. No sé si has tenido oportunidad de verla, supongo que sí. Hace 10 años, 11 años de esta película, y merece la pena. Sí, bueno, la verdad es que en este caso lo que dices tú es una serie, una película muy interesante. Además tiene dos pedazos de actores, como que tú has mencionado, al frente. Además un Brendan Gleeson que yo creo que aquí está en el perfil de personaje idóneo para él. Y destacar también, pues en este caso a su director y guionista, que es John Michael McDonagh, que bueno, aparte de El Irlandés, 3 años después, también con Brendan Gleeson, dirigió Calvary, que si te gustó El Irlandés, apúntate Calvary, que la vas a disfrutar también. Bien. Qué bien, porque siempre saco algo bueno de aquí. Salvo las películas de terror, de lo otro siempre saco algo que me gusta. O sea que genial. Por cierto, Mark Strong, que da vida a Clive Cornell, que es otro de los individuos relacionados con la red de tráfico de drogas, también lo borda en el papel. Seguramente, si le ponemos cara de otras películas, a lo mejor pues observamos la última que sale en Cruella, de 2021, o Kingsman, donde también le vemos. Así que, bueno, es un actor británico que también se mete muy en el papel y tiene respuestas que no esperas. Una buena recomendación también para esta película, El Guardia, en Hispanoamérica sobre todo, en España El Irlandés, pero no El Irlandés de Niro y Al Pacino, que ya hablaremos de ella, porque yo sigo bastante decepcionado con esa película, Manu. Bueno, pues la guardamos para otro podcast. Efectivamente. Bueno, Manu, tenemos que cerrar este podcast. Seguro que a la persona que ha estado escuchando este podcast se ha quedado con algunos nombres. Intentaré poner en las notas del capítulo series como tú decías, Curro Jiménez o Cañas y Barro, o alguna también más moderna, y bueno, para que vea algo de lo que hemos hablado, si su edad no está acorde a la nuestra, que no somos viejunos ni nada parecido, pero tenemos, digamos, una buena memoria histórica. Sí, bueno, y que vamos a ver, evidentemente hay algunas que yo por edad no pude ver. La de Alfred Hitchcock por edad no la vi en su emisión. Cierto. Pero para eso está también la opción de poder rescatar material antiguo que la televisión y el cine
no empezó por los años 2000, que hay mucho más atrás donde escarbar y muy interesante. Sin duda. Bueno, Manu, pues toca despedir este podcast, cerrar este podcast, y como siempre ya sabes que te dejo por aquí el lema de World Media, que ese lema es que tu podcast te acompañe. Nada, pues larga y próspera vida al podcast. Así sea. Un fuerte abrazo, Manu, hasta luego. Un fuerte abrazo, hasta luego. Pues termina este podcast relacionado con el mundo del cine, de las series, dentro de los diferentes podcasts que te ofrecemos en World Media y que puedes disfrutar en nuestras plataformas de audio, no solo en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Amazon Music, en Spreaker, sino también en nuestra propia web, en www.worldmedia.es. Y además tenemos nuestro blog, eltridente.wordpress.com, y nuestro canal de Telegram, donde nos encuentras como World Media Spain, al igual que en nuestra cuenta de Twitter. Bueno, como ves, tienes diferentes opciones para localizarnos, para tenernos bien atados y hacernos un seguimiento de lo que te ofrecemos aquí en World Media. Me queda también despedirme después de haberle dicho adiós a Manu Díaz. Soy José Luis Martín. Y ahora el lema de World Media es única y exclusivamente para ti y para tus oídos. Y ese es que tu podcast te acompañe.